Bueno, yo voy a hablaros esta mañana, voy a hablarles sobre Platero y yo, desde el punto de vista de la personalidad de Juan Ramón y de cómo se concibió Platero, y muchos de vosotros ya sabréis, conoceréis algunas de estas cosas, pero bueno, me tenéis que perdonar. Bueno, dentro de la obra de Juan Ramón, Platero y yo es su libro más importante de la primera época. Es por la que es más reconocido en el mundo y admirado. Es un libro de transición que cierra la fase de la poesía romántico-simbolista del autor y abre nuevos caminos para la segunda época, la del diario de un poeta recién casado. Juan Ramón tardó casi 10 años en escribir Platero y yo, y para ello, en 1905, después de 12 años de ausencia, regresó a su Moguer natal, en una especie de exilio interior, porque necesitaba estar solo en el silencio de los campos de su niñez. Se apartaba así del mundillo intelectual y bohemio de Madrid, del que se hallaba cansado, para encontrarse a sí mismo. María Zambrano, al regresar a España en 1984, después de 45 años de exilio en distintos lugares de América y Europa, hizo unas declaraciones para El País donde señalaba que quizás el exiliado lo es desde el principio. Quizás es que uno nació exiliado. Y es que hay personas que desde pequeños se sienten incomprendidos, buscan un mundo ideal que no hallan o lo hallan solo en su fantasía, y prefieren vivir en soledad o marchar a otros lugares antes que quedarse estancados soportando situaciones adversas que no le aportan nada a su espíritu. Sobre este mismo tema, Antonio Muñoz Molina, citando a Saúl Belo, hacía una distinción entre las personas que son y las personas que están continuamente haciéndose. Estas últimas, según Muñoz Molina, son personalidades inquietas a quienes no les importa el riesgo y que continuamente se reinventan, leen, escriben, cambian de lugar, sufren y aprenden. Es el caso de Juan Ramón Jiménez, que ya desde pequeño prefería jugar solo y mostraba una enorme curiosidad por todo y un gran deseo de formarse y mejorar. Tomás Segovia definió al poeta de Moguer como, y cito, a uno de esos artistas que se desarrollan sin cesar, se enriquecen sin cesar y maduran sin cesar. Juan Ramón mismo dijo en un aforismo que él era una persona en cambio constante. Soy, dijo, un metamorfoseador. Mi escritura es metamorfosis, como mi naturaleza y la naturaleza. En una de las prosas de vida titulada Niño precoz, el poeta señalaba que ya desde pequeño se mantenía ocupado continuamente. Yo escribía como un loco verso y prosa, y leía atropelladamente, revueltamente cuanto caía en mi mano, y vivía, y eso no me lo quita nadie, embriagado de mi sueño, y hubiera dado mi vida por la poesía, y en realidad la di sin morirme. Enfermedad, soledad, renuncia fueron mi juventud hasta los 28 años. Efectivamente, después de los primeros años en Moguer, los primeros años de su niñez, Juan Ramón marchó muy joven a vivir en distintos lugares. Voy a darle a esto, a ver cómo se daba. Después de vivir en Moguer, marchó de joven a vivir en distintos lugares. Recordemos, por ejemplo, en estos años, en 1893, casi con 12 años, ingresó en el Colegio Jesuita del Puerto de Santa María para estudiar el bachillerato. Y aquí, estos son los momentos que voy a mencionar. 3 años más tarde, cuando termina el bachillerato, en 1896, marchó a Sevilla para cursar Derecho y aprender a pintar en el taller del gaditano Salvador Clemente. En Sevilla se sintió atraído por la poesía, abandonando pronto los estudios universitarios y las clases de pintura. Comenzó a publicar poemas en distintas revistas de la capital hispalense, revistas como El Programa, El Noticiero Sevillano y El Correo de Andalucía.
En 1899 hizo un viaje a Madrid por invitación de su amigo Rafael Villaspesa y de Rubén Darío, quienes lo instaban a luchar con ellos por el modernismo. Pero un año después, el 3 de julio de 1900, murió el padre de Juan Ramón, y a partir de ese momento la enfermedad nerviosa que padecía el poeta desde su niñez se agravó y tuvo que ser internado en varios sanatorios. Desde entonces, el miedo obsesivo a la muerte repentina fue una constante en su vida. Él sentía que se podía morir en cualquier momento y necesitaba tener junto a un doctor o estar cerca de algún sitio donde él pudiera ir inmediatamente. Marchó primero al sanatorio de Castel d'Andort en Burdeos y a su regreso en 1901 estuvo internado 2 años en el Sanatorio del Rosario de Madrid. Juan Ramón permaneció en Madrid hasta 1905, viviendo en casa de su doctor, don Luis Simarro. En Madrid se relacionó con los escritores más sobresalientes de aquel momento, entre los que se encontraban Rubén Darío, Valle Inclán, Azorín, Baroja, Ortega y Gasset, Manuel y Antonio Machado, Unamuno, los Martínez Sierra, Jacinto Benavente, etc. A principios de 1905, cansado de la bohemia madrileña y preocupado por la situación económica familiar, Juan Ramón volvía a Moguer después de 12 años de ausencia y allí permanecería durante los siguientes 7 años. Eran tiempos difíciles para las personas de Moguer. La filoxera azotaba las viñas y las bodegas se cerraban. La familia de Juan Ramón tenía embargada todas sus propiedades. Su madre y hermano habían tenido que desalojar la casa de la calle Nueva, donde se habían criado, y vivían ahora en un piso alquilado. Ahí tenemos la casa arriba, en la parte izquierda, es la casa donde ellos habían crecido y habían vivido. Juan Ramón en esos momentos vuelve a Moguer y necesitaba afianzarse en sí mismo, en sus creencias, y deseaba recrear en su escritura esa inocencia y belleza de sus años juveniles. Pero la vida en Moguer tampoco lo consolaba. En su pueblo se sentía incomprendido y era considerado un ser extraño y solitario. Incluso los niños se burlaban de él llamándolo loco cuando lo veían pasar por las calles vestido de negro. Aquilino habló ayer precisamente de esto, lo citó. Así lo cuenta Juan Ramón en un pasaje de Platero y yo. Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero. Cuando yendo a las viñas cruzo las últimas calles blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, corren detrás de nosotros chillando largamente: ¡el loco, el loco, el loco! Durante este periodo, Juan Ramón se dedicó a leer y a escribir en soledad. Preparó una serie de libros, algunos de cariz autobiográfico, que irían a formar una serie titulada Elegías andaluzas. Son los siguientes libros: Platero y yo, Josefito, figuraciones, Entes y sombras de mi infancia y Piedras, flores y bestias de Moguer. Estos libros de prosas tienen en común que en todos ellos el poeta intentaba recuperar ese mundo o paraíso perdido de la niñez por medio de la escritura. De ahí el título general de Elegías. De esta prosa solamente Platero y yo se publicó en vida del autor. La primera edición, que es esta que aparece aquí en pantalla, apareció en 1914, publicada por la Biblioteca Juventud de la Lectura. Era una edición para niños que comprendía 63 capítulos y un epílogo titulado A Platero en el cielo de Moguer. El libro causó un gran revuelo en el mundo intelectual de España, y esto sorprendió a todos, y más aún al propio Juan Ramón Jiménez, quien, asombrado, se resistía a dar permiso para que se tradujese o para que se editase de nuevo. No obstante, este libro se le escapó de las manos a su autor, y en pocos meses había sido traducido a múltiples idiomas y publicado en numerosas ediciones piratas en España e Hispanoamérica.
Soledad González Ródenas, en su introducción a la edición de Espasa Calpe de 2005 de Platero y yo, señalaba que era especialmente el colorismo de estas prosas de Juan Ramón lo que hacía que el libro sobresaliese en el panorama artístico español de 1914, y cito, como una brisa límpida en un ambiente enrarecido. Recordemos que en el arte de entre siglos los colores que predominaban eran el negro, los grises y junto a tonos neutros. Así en las pinturas de Gutiérrez Solana, esta es una de ellas, o en la pintura de Ignacio Zuloaga, es así. También se leían novelas realistas donde el entorno era sórdido y triste. Pensemos, por ejemplo, en las novelas de Galdós, Misericordia, La desheredada o Miau, o incluso en narrativas posteriores como Jardín umbrío de Valle Inclán o Camino de perfección de Pío Baroja. De hecho, hay un libro muy interesante de un tal Lozano que habla de la España negra y que fue un tema muy importante a principios del siglo XX. Rosa Chacel supo apreciar lo que significó la aparición de Platero y yo en la España de 1914. Así, refiriéndose a la primera edición de Platero y yo para niños, señaló que este no era un libro para niños, sino una prosa radiante que con real, regio, imperioso, soberano decreto cambiaba la paleta de España. El éxito inmediato que tuvo esta obra muestra el gran deleite que producía esta escritura, especialmente por su colorido, belleza y encanto. Por ejemplo, en el capítulo que abre el libro y después de mencionar los ojos negros del burrito, se detiene el narrador en las florecillas de colores rosas, celestes y gualdas, y en las naranjas mandarinas, las uvas moscateles todas de ámbar y los higos morados con su cristalina gotita de miel. Tenemos aquí 9 tonos, algunos suaves, otros más fuertes, combinados para crear un momento exquisito donde las flores, las frutas, los animales y los niños dan la bienvenida a ese mundo ideal soñado. Pasajes de esta misma índole pueden apreciarse a lo largo del libro. En algunos de ellos son las rosas, las mariposas blancas, los lirios amarillos al lado del arroyo, en fin, la maravilla de la naturaleza que se ofrece como telón de fondo, donde se dan de alta las pequeñas historias que se cuentan y que son presentadas con la inocencia de la juventud. Porque lo que está haciendo el poeta como hombre mayor, a veces desdoblándose en el niño que fue, es recrear ese mundo ideal de la niñez, un paraíso perdido que él sabía solamente posible en la escritura. Así, por ejemplo, en este pasaje que leo a continuación, el narrador ha vuelto en el recuerdo a ser el niño Juan Ramón, solo que ahora tiene palabras para expresar sus vivencias. Fue el alba neblinosa y cruda, buena para las brevas, y con las 6 nos fuimos a comerlas a la rica. Aún bajo las grandes higueras centenarias, cuyos troncos grises enlazaban en la sombra fría, como bajo una falda sus muslos opulentos, dormitaba la noche, y las anchas hojas que se pusieron Adán y Eva atesoraban un fino tejido de perlillas de rocío que empalidecía su blanda verdura. Desde allí dentro se veía, entre la baja esmeralda viciosa, la aurora que rasaba más viva cada vez los velos incoloros del oriente. Corríamos locos a ver quién llegaba antes a cada higuera. Rocillo cogió conmigo la primera hoja de una en un sofoco de risas y palpitaciones. Toca aquí, y me ponía mi mano con la suya en su corazón, sobre el que el pecho joven subía y bajaba como una menuda ola prisionera. Una lectura cuidadosa de estas prosas permite apreciar, no obstante, otros tonos oscuros que en una primera lectura pueden no ser tan aparentes. Jorge Urrutia ha visto con gran acierto que más de un tercio de las viñetas que componen Platero y yo son de signo negativo y triste. Y el mismo Juan Ramón, en su prólogo al libro,
lo presentaba como una obra agridulce, donde la alegría y la pena eran gemelas como las orejas de Platero. No sé qué tengo aquí. El cansancio del poeta con la sociedad española de su época, que él había vivido junto a los intelectuales más reconocidos en Sevilla y luego en Madrid, y que comenta en su libro Vida, visita casas de putas, los toros, rencillas y envidias entre los artistas, tertulias, cigarrillos, y la pérdida de su rico entorno familiar en Moguer, las casas y campos de la familia que ahora habían sido embargados por el Banco de España. Todo esto creó una desazón en el autor que en el libro se traslada, esta desazón la traslada Juan Ramón a los marginados, a los pobres y a los animales. Así, y a los niños pobres sobre todo. Así, en algunos capítulos se presentan las injusticias y la crueldad del pueblo contra estas personas indefensas. Pongo, por ejemplo, el capítulo 36, dedicado a las 3 viejas gitanas. Una es ciega y las otras 2 la llevan al hospital. Aquí Juan Ramón anota la entereza y belleza juvenil aún perceptibles de estas pobres mujeres, al igual que su orgullo y gracia. Ellas están más cercanas a la naturaleza que otros habitantes del pueblo. Otras veces habla el hombre maduro directamente, como en el capítulo 45, titulado El árbol del corral, donde se manifiesta la pesadumbre del poeta que en 1912 se encontraba con que sus sitios queridos pertenecían ya a otros. Este árbol platero, esta acacia que yo mismo sembré, verde llama que fue creciendo primavera tras primavera y que ahora mismo nos cubre con su abundante y franca hoja, pasada de sol poniente, era, mientras viví en esta casa hoy cerrada, el mejor sostén de mi poesía. Cualquier rama suya engalanada de esmeralda por abril o de oro por octubre, refrescaba solo con mirarla un punto mi frente, como la mano más pura de una musa. Qué fina, qué grácil, qué bonita era. Nada me dice hoy, a pesar de ser árbol y árbol puesto por mí. Es triste, mas es inútil decir más. La rama graciosa no me trae el verso, ni la iluminación interna de la copa el pensamiento. Y aquí, a donde tantas veces vine de la vida con una ilusión de soledad musical, fresca y olorosa, estoy mal y tengo frío y quiero irme, como entonces del casino, de la botica o del teatro Platero. En otras palabras, en el libro se yuxtaponen 2 realidades, la de la niñez y juventud del poeta en el Moguer de finales del siglo XIX y la del hombre adulto que observa al pueblo y sus costumbres soeces, porque no le gustaban. Solitario e incomprendido dentro de su mismo terruño, Juan Ramón pasó esos años escribiendo prosas que representan lo que Richard Cardwell ha visto como una obsesión por el tema del pueblo natal, sus propias experiencias de la niñez y adolescencia y el proceso de dar consistencia a las memorias de ella. La importancia de los recuerdos ya estaba en algunos autores europeos y, como han señalado críticos como Carmen Romero López, Richard Cardwell y Soledad González Ródenas, la influencia de Francis James y de su obra Duelo de primaveras de 1901, en la que también aparece un burrito, pudiera haber inspirado a Juan Ramón para la escritura de Platero. Juan Ramón estaba familiarizado con la obra del poeta francés y, según González Ródenas, en su biblioteca de Moguer se conservan 21 títulos de James editados entre 1907 y 1927, siendo la edición de 1907, la que tenía Juan Ramón en su casa, la que con mayor cuidado anotó Juan Ramón. Y esto es importante porque 1907 es también el año en el que comienza a escribir Platero y yo. El tono sencillo, tierno e íntimo de Platero se asemeja al de Francis James, aunque las coincidencias con este autor son mínimas, ya que la función de Platero como narratario o persona que escucha en el libro
es una idea ingeniosa que no aparece en el autor francés. La presencia de Platero acompaña al solitario poeta y le permite desarrollar una narración con matices diversos, ofreciendo así una imagen de mayor objetividad que la observada en las anteriores obras de Juan Ramón, donde entre paisajes melancólicos se expresaban de forma insistente y hasta casi obsesiva temas del amor, del erotismo o de la soledad. La relación soledad-compañía, como señala González Ródenas, es la paradoja que subyace en Platero y yo. Pues Juan Ramón, estando tan aislado y tan solo como siempre, con esta invención de Platero, presenta un soliloquio en forma de diálogo, completamente verosímil, aunque el burro jamás habla y se comporta siempre como el animal sumiso que es. Pongamos, por ejemplo, un trozo del capítulo 10, que es muy bello, que se llama Ángelus. Mira, Platero, qué de rosas caen por todas partes, rosas azules, rosas blancas, sin color. Diríase que el cielo se deshace en rosas. Mira cómo se llenan de rosas la frente, los hombros, las manos. ¿Qué haré yo con tantas rosas? ¿Sabes tú quizás de dónde es esta blanda flora, que yo no sé de dónde es, que enternece cada día el paisaje y lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste? Más rosas, como un cuadro de Fra Angelico, el que pintaba la Gloria de rodillas. Este es el cuadro que yo creo que en el que pensaba. Mira, todo lo fuerte se hace con su adorno delicado. Más rosas, más rosas, más rosas. Tus ojos, que tú no ves, Platero, y que alzas mansamente al cielo, son dos bellas rosas. Aquí presenta Juan Ramón uno de los temas o de los lemas por los que se guiará toda su vida. El ser fuerte, pero sin dejar de ser delicado. Al mostrar esta fantasía a Platero, el tono se suaviza y lo contado se hace creíble. Puede ser el asno o a veces un niño pobre el que recibe en este libro las verdades poéticas que quiere transmitir Juan Ramón, ya que son ellos los que con su conducta natural y digna se convierten en ejemplos de sencillez, bondad y belleza a lo largo del libro. En Platero y yo, Juan Ramón entra de lleno en un realismo poético que es ya sintomático del nuevo siglo, puesto que en esta escritura tienen cabida no solo las cosas materiales que lo rodeaban, sino el mundo espiritual e imaginado del autor. Es notable la apertura de temas donde lo pequeño, lo extraño, lo onírico e incluso lo imaginario, como en la prosa anterior, se dan de alta, enriqueciendo así el concepto de realidad. No hay más que abrir el libro por cualquier página para obtener ejemplos de lo que vengo diciendo. Mariposas blancas, la flor del camino, la carretilla, la perra parida, la tísica, última siesta, pasan los patos. Los temas aquí tratados no son los que acostumbraban a leerse en obras importantes y por eso se creó una confusión de que este libro era para niños, porque los temas eran tan poco importantes dentro del mundo académico de entonces. Por eso hay personas que aún se preguntan para qué y por qué se preocupaba Juan Ramón en este libro de estas cosas tan insignificantes. Y aquí hago un inciso porque en una clase mía en Vilanova que di en inglés sobre los grandes libros de la literatura universal, al leer a Platero y yo, un grupo de alumnos americanos a quienes les gustaba el libro estaban entusiasmados. Sin embargo, uno de ellos estaba muy disgustado y me pidió que le explicase para qué servía este libro, pues los capítulos le parecían verdaderas nimiedades y la experiencia una pérdida de tiempo. Le contesté al alumno que el libro en sí no servía más que para gozar de su lectura y quizás para descubrir un mundo donde ya en lo pequeño y en lo que pasa generalmente desapercibido se encuentra lo verdaderamente universal y eterno.
El estudiante se quedó perplejo. Yo creo que no me entendió y siguió sin entender nada, porque en el mundo materialista en el que vivimos y en el que vivía Juan Ramón en aquella época, la concepción de Platero y yo, el impacto de un libro de este calibre, de estas prosas poéticas, tuvo que ser y sigue siendo para algunos asombroso y desconcertante. Y yo creo que aquí en este mundo de Jerez todavía esto nos parece, o sea, nosotros que hemos aprendido a leer en Platero en el colegio, pues no nos cuestionamos esto. Pero para una persona acostumbrada a estar en otro mundo mucho más materialista, la prosa de Platero es asombrosa, es algo que no han visto jamás, porque en realidad no sirve para nada material, sirve solamente para ser mejores, pero eso es muy abstracto. Bueno, la primera edición de Platero y yo, publicada en 1914, como hemos dicho, aparecía ordenada según el capricho del director de la lectura, Francisco Acebal, y tenía 63 capítulos. La edición completa de Platero y yo, que es la que aparece a la derecha, fue publicada por la editorial Calleja en 1917 y constaba de 138 capítulos e iban ordenados e impresos al gusto de Juan Ramón, quien ya para esas fechas era consciente de la gran importancia y necesidad de esta obra en el mundo occidental. Puede observarse que en esta edición completa de Platero las prosas están mucho más trabajadas. La dicción cambia las frases de los niños y de las personas del pueblo que se expresan en andaluz. Juan Ramón usa aquí el simbolismo europeo más avanzado, suavizando los temas poéticos y añadiendo otras lecturas y otras obras pictóricas y musicales que el poeta había visto durante esos años, incluso durante su viaje a Estados Unidos en 1916. Toda esta acumulación de conocimientos entran sutilmente a enriquecer la escritura de Platero y yo. Por ejemplo, en la viñeta pasan los patos, Juan Ramón añade en la edición de 1917 una comparación con las mujeres de Millet, el cuadro que vio en el Museo de Arte de Filadelfia en mayo de 1916, como señala Pilar Palomo. La prosa de Valle-Inclán, la prosa de las sonatas, especialmente de la sonata de otoño, muy estudiada y marcada por Juan Ramón en la copia que se encuentra en su biblioteca de Moguer, sirvió asimismo de precedente en cuanto al ritmo se refiere, y también a esa expresión sutil de matices delicados que pasan desapercibidos a las personas generalmente. Además, la mirada de los objetos narrados es la de un pintor impresionista, aunque siempre respetando el tono de melancolía y nostalgia de las primeras prosas. Pongo, por ejemplo, un trozo del capítulo 16, La casa de enfrente, donde puede apreciarse lo que vengo diciendo. ¿Cuántos sueños le ha mecido a mi infancia esa pobre pimienta que desde mi balcón veía yo llena de gorriones sobre el tejado de don José? Eran dos pimientas que no uní nunca. Una la que veía copa con viento sol desde mi balcón, otra la que veía en el corral de don José desde su tronco. Las tardes claras, las siestas de lluvia, a cada cambio leve de cada día o de cada hora, qué interés, qué atractivo tan extraordinario, desde mi cancela, desde mi ventana, desde mi balcón, en el silencio de la calle, el de la casa de enfrente. Nótense las repeticiones rítmicas de las agrupaciones, bimembres y trimembres, con variaciones como la prosa de Valle. Qué interés, qué atractivo tan extraordinario, desde mi cancela, desde mi ventana, desde mi balcón, y el uso del impresionismo en la percepción de la realidad, ya que aquí lo que se describe es un solo árbol que al cambiar la hora del día o la posición del hablante, vista desde enfrente o desde abajo, cambiaba también la forma y los colores del mismo, hasta parecerle al niño Juan Ramón un árbol distinto.
Por medio de imágenes poéticas y técnicas pictóricas, Juan Ramón encontró palabras para expresar la experiencia de su niñez, contemplación extasiada de la naturaleza, precisión de la descripción de detalles que podrían parecer insignificantes a la mayoría de las personas, como son las cosas vistas a distintas horas del día, o a través de cristales de colores diversos, o en días nublados. Para Juan Ramón, la misma cosa, con el cambio de luz, se convertía en otra. Estas transformaciones o visiones observables como consecuencia de los cambios de luz o de realidad son los que pueden observarse en el libro. Así, y como bien ha estudiado María Jesús Domínguez Sío, que está aquí con nosotros hoy, la realidad onírica tan distinta al mundo de la vigilia aparece asimilada naturalmente en la obra de Juan Ramón y puede ya apreciarse en algunos capítulos de Platero. Con esto, el poeta mostraba un lema de vida que, comenzando en su niñez, habría de seguir guiándolo durante toda ella: el disfrutar al máximo cada instante y expresarlo con palabras para eternizarlo. Obviamente, cada capítulo es distinto y requiere formas variadas y sutiles para dar expresión a los contenidos, momentos de la vida infantil, descripción de las costumbres del pueblo y de sus habitantes, contemplación del paisaje. Es la vida en el pueblo de Moguer con los recuerdos del niño y las observaciones del poeta adulto, la que queda plasmada en el libro. La tensión entre la mirada inocente del niño y la lleno de ilusión ante la maravilla de lo que le rodeaba y la amargura, desilusión y pericia del escritor mayor, como se ha visto, es otra constante que proporciona una gran riqueza de matices y variedad a los diversos capítulos. La escritura es de una finura y una exquisitez que conmueven por su aparente sencillez y naturalidad. Pero esto es solo aparente, puesto que aquí se despliegan las habilidades de un gran maestro en posesión de todas las técnicas poéticas de ese momento a su alcance. Los capítulos terminan sin hilazón entre ellos y presentan una fusión de realismo y lirismo, de momentos de esplendor y éxtasis, de maldad y fealdad, junto a otros de maldad y fealdad, de las personas e incluso de la naturaleza, que es igualmente patente. Y pongo un ejemplo para hablar de esta otra vertiente de Platero y yo. El capítulo 108, La yegua blanca. Vengo triste, Platero. Mira, pasando por la calle de las Flores, ya en la portada, en el mismo sitio en el que el rayo mató a los dos niños gemelos, estaba muerta la yegua blanca del sordo. Unas chiquillas casi desnudas la rodeaban silenciosas. Purita, la costurera, que pasaba, me ha dicho que el sordo llevó esta mañana la yegua al moridero, harto ya de darle de comer. Ya sabes que la pobre era tan vieja como don Julián y tan torpe. No veía ni oía y apenas podía andar. A eso del mediodía la yegua estaba otra vez en el portal de su amo. Él, irritado, cogió un rodrigón y la quería echar a palos. No se iba. Entonces le pinchó con la hoz. Acudió la gente y entre maldiciones y bromas la yegua salió calle arriba cojeando, tropezándose. Los chiquillos la seguían con piedras y gritos. Al fin cayó al suelo y allí la remataron. Estos capítulos sórdidos, unidos a otros donde Platero juega con los niños o se describe un momento del atardecer, crean una obra muy original, agridulce y cambiante, sin precedentes en nuestra literatura. Puede decirse que para Juan Ramón los 7 años vividos en su Moguer natal cuando ya era adulto, le sirvieron para recordar su niñez, afianzarse en sus raíces y escribir algunos de los mejores libros de prosa poética de su vida y de su época. Él sabía, no obstante, que su estancia en el pueblo había de ser temporal. Como persona inquieta y llena de proyectos e ilusiones, Moguer se le había quedado pequeño. Por consiguiente, recobradas sus fuerzas físicas y espirituales, le urgía marcharse a un lugar más cosmopolita. Así lo explicaba Juan Ramón en una de las prosas de vida. En Moguer, la carencia de ideales estéticos, intelectuales, espirituales, traía como consecuencia natural
tras el hastío amoroso material fácil, una entrega mía a la naturaleza y a la religiosidad. Un panteísmo místico que, de no salir yo decidido de allí a los 30 años, hubiese sido fatal para mí, como lo fue para Francis James, hasta el fin de su vida. Naturaleza absoluta, muerte, cementerio, Dios cristiano. De ello lo mejor, la naturaleza y la mujer. Pero qué ahogo de mujer ahogada y de naturaleza perdida. Francis James vivió retirado en las regiones del País Vasco francés y fue en este paisaje rural donde se inspiró para escribir toda su obra. Por no querer salir de ese entorno, fue considerado por los intelectuales de su época un escritor menor y provinciano. Juan Ramón quería ser universal, no podía quedarse estancado en su pueblo. En otra prosa de vida dedicada a su hermano Eustaquio, el poeta atribuye la vida triste de su hermano al hecho de haber permanecido en Moguer. Mi hermano Eustaquio fue el tipo más completo de la ilusión fracasada. Todo él, desde su niñez, vida de colegio, vida universitaria, trabajo industrial, estaba lleno de horizontes exagerados, de luz superpuesta, de fe sin fundamento, de buena voluntad, pero otro era su destino. Él era un enamorado de Moguer y con esa trampa en los pies, un pueblo andaluz que tira hacia abajo, no pudo nunca volar. Juan Ramón marchó de nuevo a Madrid a seguir su destino. Llevaba consigo ya varios libros de poesía, Baladas de primavera, La soledad sonora y otros de prosa, incluyendo la edición completa de Platero y yo. En Madrid conocería un año después, en 1913, a la que sería su esposa, perdón, la edición creo que no era la completa, o sí, la que lleva en 1916 cuando marcha, no, 1912, es la primera edición. En Madrid conocería un año después, en 1913, a la que sería su esposa y compañera durante toda su vida, Zenobia Camprubí. Durante los años siguientes, en Madrid, Juan Ramón quería estar solo y se aisló para escribir y preparar su obra completa. No le interesaba participar en actos sociales de ningún tipo y Zenobia misma explica en sus diarios que la forma de ser de Juan Ramón era un obstáculo para vivir bien. Haber nacido con la disposición de Juan Ramón era un terrible impedimento es un terrible impedimento en la vida. Por siempre inadaptado a lo que le rodea, encuentra solamente alivio parcial en el aislamiento. Esto lo dice Zenobia. Con Zenobia viviría en la capital de España hasta 1936, cuando, estallada la guerra civil, Juan Ramón, junto a Zenobia, decidió marcharse. Esta vez sí, a un exilio que lo llevaría errante hasta su muerte en 1958 por muchos lugares de América. La pérdida de su tierra, de sus seres queridos y de su lengua le causarían trastornos físicos y mentales de todo tipo, pero al mismo tiempo enriquecerían su vida y su obra de maneras inusitadas. ¿Quién iba a creer, decía Tomás Segovia, refiriéndose al poema Espacio, que Juan Ramón Jiménez, el poeta de barba negra que escribió Platero y yo, el mismo que luego con la barba entrecana se dedicó a ir suprimiéndole prendas al atavío de la poesía? ¿Quién iba a creer que ese mismo poeta, convertido ya en un anciano de barba blanca, iba a darle a la poesía moderna uno de sus más grandes y poderosos poemas? En efecto, ni Platero y yo, ni el diario de un poeta recién casado, ni mucho menos Espacio, podrían haberse escrito sin esos dolorosos exilios juanramonianos, primero en la soledad e incomprensión de su pueblo, después en la soledad e incomprensión de Madrid y más tarde de la soledad e incomprensión en lugares extraños del mundo y del universo. Muchas gracias.